Muy buenas chicos y chicas y bienvenidos un día más a mi canal. Y seguimos trayendo al canal nuevas artistas y hoy lo vamos a hacer de la mano de Rocío Banquells, que es una artista que me habéis pedido muchísimo en los comentarios. Y no solo eso, también me he dado cuenta que me pedís a una tal María del Sol. Me habéis pasado un vídeo que se titula María del Sol, Rocío Banquells y Dulce. A Dulce ya la conozco, que me encanta, y tenemos a estas dos artistas. O sea que hoy vamos a matar 3 pájaros de un tiro. Por cierto, me estoy fijando que el apellido de Rocío es un apellido muy de mi tierra, ¿no? O sea, muy valenciano. Ser Rocío, m'has fet una paella que está molt bona. Cosas nuestras, de los valencianos. Bueno, y estoy viendo que esta actuación es un acústico. Esto de los acústicos, la verdad es que me gusta mucho. Y bueno, va, no me enrollo más y... música, maestro. Por cierto, la paella valenciana, qué buena está. Dios mío, está buenísima. Y si la hace mi madre ya es que es el colmo. Al lío. Adoro la calle en que nos vimos. Vale, esta es María del Sol. Ay, esta canción la conozco, adoro. La noche cuando nos conocimos. Adoro las cosas que me dices, nuestros ratos felices, los adoro, vida mía. ¡Wow! Oh, ¡qué bonito, por Dios! Vale, esta chica lo está cantando en el género soul. Este género se caracteriza por los giros rápidos e inesperados y siempre con tendencia a los graves. Por lo poquito que he estado escuchando de ella, yo creo que está... O sea, yo directamente la encajaría como en el género soul. Adoro la forma en que sonríe. Esos silencios, qué bonito. Y el modo en que a veces me riñes. Adoro la seda de tus manos, los besos que nos damos, los adoro, vida mía. Wow. Qué bonito esa agilidad vocal que caracteriza a este género musical, que se adapta muy bien tanto a los agudos como a los graves, y también se caracteriza porque hacen movimientos muy espontáneos corporales expresivos. Cuando una cantante de género soul está cantando, suele interpretar mucho con las manos, con los gestos, con su cuerpo, pero con movimientos como muy espasmódicos, muy rápidos, muy interpretativos. Y es un género particular, pero muy bonito, de verdad. Y ojo, muy difícil de cantar e interpretar, pero mucho. Y me muero por tenerte. Ahí está. Junto a mí, La interpretación. cerca, muy cerca de mí, no separarme de ti. Y es que eres mi existencia. Eres mi luna, eres mi sol, eres mi noche de amor. ¿Veis? ¿Veis lo que os decía? En un giro, o sea, en un pestañear, pasamos de unos graves pero muy bajos a unos agudos altísimos, mantenidos, con vibratos. O sea, su agilidad es tremenda, es muy buena. Bueno, y la música con ese piano es que suena a maravilla, suena de ensueño. Me encantan esas melodías. Yo te adoro. ¡Qué bonito! Vida mía, yo te adoro. Vida mía. ¡Vámonos!
Qué bueno, eso sí que no me lo esperaba. Se ha metido ahí en una soprano y ha metido un agudo y ha dicho, ahí se queda la cosa. Claro, lo difícil es ahora, el resto. El listón está muy alto. Vale, ahora va Dulce, creo. Sí, va Dulce. Tómame en tus brazos y embriágame de amor y llena mis sentidos de ti. Pon tu boca pequeña dentro de la mía y dame un beso sin fin. Dulce, yo creo que el género que predomina en ella es la balada romántica, pero también el rock, porque en la canción que analicé la anterior vez era con más tendencia al rock y le puso una garra tremenda. Y me gusta mucho cómo canta Dulce, es muy sentida. Aparte que es que lo tiene todo, es una mujer muy guapa. Y es que encima hasta su nombre artístico, hasta Dulce, no podría ser mejor. Quítame el aliento de tanto amar y amar y no me dejes pensar. Echa fuera de mi pecho este amor que aún le tengo. Qué bonito. Abrígame, consuélame, libérame de este sufrimiento. Y hazme olvidarlo, por favor, hazme olvidarlo. Hazme sentir que soy tu única mujer. Escuchar a esta mujer por encima de la cuarta octava o de la quinta es que es una delicia, es una artista súper completa. Y me habéis dicho que tiene como 67 años o 66, no, por ahí, o sea, es una locura, una locura. Lo bien que canta, lo bien que entona, lo afinada que está. ¿Qué pasa con México? O sea, que alguien me lo explique. Borra sus huellas de mi mente y de mi alma. Arráncalo de mi piel y hazme olvidarlo para siempre. Hazme olvidarlo. Quema el vacío que dejó en mi corazón. Un aguijón con otro dicen que se saca. Hazme olvidar. Bah. Con tu amor. Sí. Es una fuera de serie esta mujer. Es una fuera de serie. ¿Sabéis? Me está gustando muchísimo esta actuación porque aquí es donde se ve realmente el potencial vocal de cada artista. Tener en cuenta que aquí no hay colchón musical. O sea, aquí está un piano. ¡Punto! Se escuche bien la voz solo con un piano, solo y únicamente lo pueden hacer artistas de la talla de estas mujeres. Porque aquí cualquier mínimo error se escucha. Aquí cualquier pifia, cualquier nota fuera de lugar, todo se va a escuchar. Ya ves, siempre acabamos así, solo haciéndonos sufrir por no evitar discutir, por no evitar discutir. ¿Por qué ya no podemos hablar sin una guerra empezar? Las expectativas que tengo de ella son muy altas porque es que me habéis pedido constantemente que reaccione a ella. De momento ha empezado con voz casi narrativa, el micrófono muy apegado a la boca y se escucha prácticamente cada susurro que anticipa las palabras que está cantando. Y la queremos ganar. Y la queremos ganar. ¿A dónde vamos a parar? Con esta hiriente y absurda actitud. Démosle paz
¡Qué bonito! y vamos a la intimidad de nuestras almas en total plenitud. ¿A dónde vamos a parar? Cayendo siempre en el mismo error. Vale, obvio, lo tengo que decir, los pedazos de vibratos que está soltando son increíbles, canta con mucha garra e incluso rompe la voz. A ella, yo creo que el género rock y pop latino, creo que es la que más se puede adaptar a su voz, porque yo pienso que ella es una mezzosoprano. Y de momento lo que está haciendo es... dándole siempre más valor a todo menos al amor. ¡Wow! Que hoy no nos deja separar. ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Wow! ¿A dónde vamos a parar? Voz de llanto. ¡Oh, qué dulzura! ¡Sí, señor! Es una barbaridad, de verdad. Es lo que antes he dicho. O sea, ¿qué ocurre con México? Que conforme más artistas traigo al canal, más me quedo con la boca abierta. Es increíble, de verdad. Sois únicos. Y nos vemos en un próximo vídeo. ¡Os quiero! Tu amor.